Todo alrededor de nosotros tiene un lenguaje. El universo tiene un lenguaje, vibra en su propio lenguaje. La música es un lenguaje, el rock es un lenguaje. Por eso el álbum se llama Lenguaje. Y ha sido un recorrido y un viaje muy interesante, de muchísimo aprendizaje, de procesos en los que nunca me había visto envuelto antes, pero realmente han sido muy satisfactorios, y esta es la conclusión de ese viaje y de ese proceso tan importante que fue este segundo disco para mí. Yo empecé, de hecho, a hacer música cuando tenía 15 años, entonces fue un poquito tarde, pero desde entonces no he parado. Llevo 20 años haciéndole a la música diferentes proyectos. Mi primer proyecto fue Citro, que fue un proyecto de progresivo instrumental en Colombia. La pasamos muy bien con uno de mis mejores amigos, los conocí haciendo eso. Después hice un proyecto que se llamaba Red O'Clock, que era un proyecto de indie rock. También hice metal con The South. Entonces he tenido la oportunidad de explorar todos esos lados musicales y las influencias que he tenido alrededor de mi carrera. Pero este disco específicamente yo diría que el más maduro en cuanto a arreglos, en cuanto a letras, en cuanto al significado de las cosas que quería expresar. Es como la culminación de todo ese proceso, ¿no? De todo ese aprendizaje que he llevado durante todos estos años. Bueno, en cuanto al proceso de composición de este disco, hay ciertas canciones que son un poquito viejas, que yo ya había compuesto, otras que son nuevas, pero son canciones que vienen de experiencias muy personales de cambio. Hace 4 años ya vivo en Estados Unidos, vivo en Boston. Fue cuando conocí a mi esposa hace 4 años también. Y han pasado tantas cosas que yo quería retratar en este disco, lo que se siente pasar por tanto aprendizaje. Y ese fue más o menos el proceso de composición, la musa pues que inspiró todas las canciones del disco. Yo creo que siempre las canciones empiezan con una melodía en la cabeza, para mí. Después de esa melodía, al grabar ciertas notas de voz en el teléfono, después lo que hago es ponerle los acordes o todo lo que va alrededor, y a lo último es la letra. Para mí ese es el proceso de composición que yo tengo. Primero la melodía, primero la idea como redonda de la canción, acordes o los arreglitos en la cabeza, y después la letra. Decidí hacerlo en español porque es mi lengua nativa y porque quería explorarlo más. He estado haciendo muchísima música en inglés en los pasados años, pero en este momento, después del primer disco que saqué, que se llama The Heart of Things, que tiene canciones en español y en inglés, quise solamente expresarme en español y en mi lengua. Y el español es un poco más complejo para decir ciertas cosas. El inglés es más práctico, pero el español es mucho más complejo. Entonces fue algo muy interesante, muy bonito el proceso de composición de las canciones. Siempre con la guitarra a la mano, siempre en cada momento que tenía libre, era lo que decidí hacer. Simplemente sentarme, pensar en ciertas experiencias y exorcizarlas por medio de canciones. Entonces este es el resultado de todo eso, ¿no? Este disco, que pues espero disfruten muchísimo y tengan un poquito de visual dentro de lo que yo soy, ¿no? ¿Por qué decidí producir solo el disco? Bueno, lo que pasa es que en ese momento quería hacer como una especie de reto. Quería saber hasta dónde podría llegar con los conocimientos que había adquirido. Y de verdad que fue un proceso increíble. El tema es un poco arduo, ¿no? El tema de pensar en diferentes arreglos, de pensar en qué va aquí, qué va en este verso, qué va en este coro, qué tipo de teclados, de sonidos usar.
pero a la vez es como ese recogimiento en uno mismo y estar pendiente de cada detalle para poder hacer lo mejor posible con las canciones. Obviamente siempre es bueno tener una oreja objetiva en el proceso, pero esta vez decidí hacerlo solo para ver hasta dónde podía llegar y ver cuáles son mis límites y mis habilidades y poderlas expresar en un disco. Obviamente no fue solo del todo. De nuevo tengo que mencionar a Miguel y a Andrew, que fueron colaboradores grandísimos en cuanto a la producción de las baterías o la ingeniería de las baterías y la tocada de las baterías, ¿no? Pero el resto creo que fue muy válido el tema de hacer el disco, producirlo solo como tal, para ver hasta dónde se podía llegar y cuál sería el resultado, y creo que pues fue un resultado válido y muy hermoso, ¿no? Que espero obviamente todos ustedes lo disfruten y espero digamos encuentren en el disco algo familiar que pueda expresar algo de sus vidas también, ¿no? ¿Qué inspiró el disco? Bueno, tantas cosas. Los últimos 4 años han sido unos años muy reveladores en cuanto a crecimiento personal. He pasado por muchísimos cambios y por muchísimas cosas que todos los seres humanos pasan en cualquier momento en su vida, ¿no? Pero eso fue lo que inspiró el disco, mi relación con mi esposa, estar en un mundo completamente diferente y adecuarse a todo lo que pasa alrededor y a las personas, a un nuevo lenguaje, ¿no? Sí, sin decir el nombre del disco, pero eso fue lo que inspiró el disco un poquito. Todas esas experiencias acumuladas alrededor de 4 años, el hecho de estar con mi familia, de extrañarlos pero de seguirlos amando, ¿cierto? Igual siempre van a estar ahí contigo, pero el hecho de crear una nueva familia, por ejemplo, el hecho de batallar todos los días, estando lejos de tu tierra pero haciendo una cosa nueva, ¿no? Dedicando el tiempo a crear cosas nuevas y experiencias nuevas y estar cómodo con eso, ¿no? Entonces eso fue lo que inspiró el disco. Todas esas experiencias que han sido maravillosas en cuanto a crecimiento personal, que nos han llevado a cierto nivel, y nada, pues espero se vea reflejado pues en las canciones que están en el disco. Ícaro es la primera canción del disco. Ícaro representa un tema de cambio de vida muy importante y todo los retos que uno tiene que asumir para alcanzar ciertas cosas, ¿no? Obviamente todos sabemos el mito de Ícaro, que es cuando Ícaro decide hacer sus alas de arcilla y volar hasta el sol para alcanzarlo, pero pues obviamente no puede porque no son alas reales, ¿no? Pero eso es más o menos la evolución del ser humano y de crecimiento propio. Es tratar de volar y alcanzar cosas que a veces nos cuesta mucho, y eso fue de eso es de lo que se trata Ícaro básicamente. Instante. Bueno, en Instante también se toca un poco ese tema de pensamientos trascendentales que uno tiene a través de la vida. Lo que quiere decir básicamente en ese sentido es que a veces nos enredamos en muchísimas cosas pequeñas y la vida es solo un instante y se va rapidísimo, y aquí sigue uno pensando en cosas que no valen la pena, que no lo dejan disfrutar de las cosas que están alrededor de uno, ¿no? Y se enreda uno muchísimo en cosas que no valen la pena y se pierde el instante que es la vida. Entonces de eso se trata Instante. Amigos de Cuadra es una canción en la que yo quería retratar esos sentimientos y esas imágenes que tiene uno en la cabeza de cuando uno era pequeño. Yo tuve la oportunidad y la fortuna de crecer en el contexto de una familia humilde en Neiva, en una ciudad del sur de Colombia, en la que cada vacaciones teníamos la oportunidad de salir y jugar con nuestros amigos en la cuadra y expresar ciertas cosas y tener momentos importantes que seguro que en Colombia muchísimas personas han tenido ese tipo de momentos, no solo en Colombia, en Latinoamérica, cuando uno era niño y tenía la oportunidad de salir a jugar y de compartir ciertas cosas, ciertos momentos. Entonces es una canción básicamente que expresa imágenes claras de lo que es tener ese tipo de amigos y ese tipo de experiencias cuando uno tiene
cuando uno está pequeño y tiene la oportunidad de jugar y teníamos la oportunidad de hacer cosas diferentes antes de toda esta era loca de tecnología, ¿no? Que cuando nos tocaba salir y jugar y inventar nuestros propios juegos. Entonces de eso se trata, amigos de Cuadra. Nada es normal, pues es decir, el título solamente lo dice, ¿no? Hoy en día nada es normal, han pasado tantas cosas alrededor de nosotros que no tienen explicación. El tema político en el que vivimos, el ambiente político en el que vivimos hoy en día, no solo aquí en Estados Unidos sino en Colombia también, es algo que no es normal, es algo que todas esas historias y esas cosas locas en nuestra cabeza, probablemente absurdas, son reales ahora, ¿no? Entonces de eso se trata la canción, y también hay un mensaje ahí dentro que lo único que uno puede hacer es dar un poquito más para que las cosas al menos a nuestro alrededor sean mejor, un poquito más de amor, un poquito más de comprensión y de sensatez, que es lo único que podemos hacer. Pero sí, desafortunadamente vivimos en un mundo en donde nada es normal. Bueno, La Última Mirada. La Última Mirada es, yo creo que una de las únicas canciones de amor pues que hay dentro del disco. Es una de las canciones viejitas que están ahí que clasificó para el disco. Simplemente es una simple canción de amor cuando las cosas ya no se dan, ¿no? Cuando las cosas se están acabando y ya no sabemos para dónde van las cosas. Entonces esa última mirada que uno recibe de la persona con la que está al lado, en la cual uno sabe que las cosas se acabaron, ¿no? Entonces ese es un momento bien fuerte que quería expresar en la canción. Entonces de eso se trata La Última Mirada. Wow, bueno, Apocalipsis Personal. Esa canción es creo que de mis favoritas porque es como de las más pesadas del disco. Apocalipsis Personal simplemente trata de exactamente eso. Yo tuve un periodo en el cual la depresión ganó su batalla, pero lo que hizo me sirvió para renacer, ¿no? Fue un apocalipsis personal en el que tuve que vivir para entender ciertas cosas y salir adelante. Y creo que cualquier persona que ha pasado por una situación bien difícil en cuanto a crecimiento interior se va a identificar con eso. Por eso también decidí que la canción fuera un poco más pesada, más hacia el lado del rock alternativo, de pronto un poquito metal, de pronto un poquito de Soundgarden, de pronto un poquito de Alice in Chains ahí, porque fue complicado, fue un proceso muy personal y de cambio, ¿no? Entonces un poquito oscuro también, ¿no? Entonces por eso el tema de los riffs bien pesados, eso es bien importante mencionar en esta canción. Tuve la fortuna de que un gran bajista de Colombia llamado Jonathan Wagner grabara el bajo y madre, le puso un extra que necesitaba la canción. Entonces Jonathan, gracias por eso, mi hermano, chévere. Quedó interesante esa canción y nada, de eso se trata Apocalipsis Personal. Cada quien de ustedes que haya tenido un proceso de crecimiento personal va a entender de qué se trata. Entonces nada, espero la disfruten. Bueno, Rojo es mi intento de un blues en español, un blues rock en español y un poquito de poesía también. Es un poco unas imágenes un poquito surreales, ¿no? De lo que trata a veces la vida y los obstáculos que la vida trae. Pero tiene muchas imágenes surreales ahí, un poquito de poesía también y tratando de explorar el tema de composición y letra de una manera diferente que no había hecho, ¿no? A veces las canciones se vuelven un poco literales, pero es chévere explorar ese lado poético y surreal que uno puede tener, ¿no? Entonces de eso se trata Rojo. Rojo se trata de alguien que está desahuciado básicamente y está tratando de salir al otro lado buscando una luz, buscando un túnel, una luz y de todas maneras hay cosas que lo jalan y no lo dejan, ¿no? Pero de eso se trata Rojo. Es una canción simplemente explorando un poco de surrealismo, un poco de poesía dentro de un contexto de blues rock en español. De hecho que en ese momento me acuerdo que estaba escuchando mucho Joe Bonamassa. Entonces nada, inspiró un poco eso, ¿no? Entonces nada, de eso se trata Rojo. Subir al tren. Esa canción es un poquito como de Queens of the Stone Age y esa al principio de los 2000 rock alternativo que había, que quería explorar un poco también. Esa canción de hecho la escribí para Red O'Clock en un momento,
Red Quaker era una banda de indie que teníamos y habíamos decidido de pronto hacer en español algo y no hicimos mucho después, ¿no? Entonces decidí rescatar esa canción y producirla y hacerla mía. Y simplemente trata de alguien que no está conforme con la vida y necesita subirse al tren para poder escapar rápido de donde está. Esa canción siempre la había tenido como en el bolsillo, pero hoy, en este momento del álbum, decidí sacarla a la luz porque me parece que es una canción muy rockera y expresa muchísimo lo que me gusta hacer en la guitarra, como los arreglos que me gustan hacer, el tipo de baterías muy dinámicas también. Entonces salió subir al tren de una manera diferente de la que había escrito la canción al principio. Entonces es un solle de canción, de hecho, no puede disfrutarla mucho a esa persona que le gusta el rock de verdad. Entonces nada, de eso se trata, subir al tren. Renacer es una canción que, como su nombre lo dice, habla de cómo uno tiene, o lo que uno tiene que hacer para renacer después de muchísimas cosas que han pasado en la vida. Este disco, vale aclarar que es un poco ecléctico, tiene muchísimos sonidos en sí, y esta canción es un poquito inspirada en ese rock del inicio del 2000, como The Killers y ese tipo de bandas. Tiene muchos teclados y muchos arreglos de teclado, y mucho, diría que es muy upbeat y mucho power, ¿no? Pero la letra en sí es un poquito profunda, diciendo que a veces a uno le toca hacer un trasplante de piel completamente para poder renacer y para poder enfrentar cosas en la vida que como que le vienen a uno como balas y uno no tiene cómo enfrentarlas. Entonces a veces le toca cambiar de piel, a veces le toca a uno hacer ciertos cambios y ciertas cosas para poder asumir la vida como es. Entonces, de hecho, esa es una de las canciones preferidas de Miguel, el baterista que grabó. Sí, la disfrutó muchísimo tocando, la pasamos muy bien. De eso se trata Renacer, y espero, obviamente, como las otras canciones, que encuentren algo familiar dentro de Renacer, que los haga identificarse. La vida se te va es simplemente un esfuerzo por explicar el amor. ¿Qué es el amor? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es ese ciclo del amor en el que te enamoras, conoces a alguien, pero después caes en cierta decepción por ciertos motivos, pero después vuelve otra vez esa musa que viene del cielo probablemente, de la que te enamoras otra vez? Pero es un poquito ese esfuerzo surreal de explicar el ciclo del amor y cómo nos enamoramos como seres humanos y qué es lo que pasa en esa dinámica de lo que es el amor. Es una de mis canciones, de hecho, favoritas. La escribí hace mucho tiempo, ya la escribí hace más o menos unos 6 años, pero nunca había tenido la oportunidad de grabarla como yo quería, ¿no? Empezó de una manera diferente, de un ritmo diferente, pero esta es la versión definitiva de la canción, que va muy bien y es acorde con todas las palabras y todo lo que se está tratando de expresar en el disco y en la canción como tal. Todos sabemos que el amor es un ciclo, hasta que tú encuentras esa persona con la que te quieres quedar por el resto de tu vida, ¿no? Entonces de eso se trata, la vida se te va. Bueno, no, en conclusión, toda la experiencia que he tenido con este álbum ha sido maravillosa. Toda la gente que ha estado al lado mío en este proceso ha sido una ayuda increíble, un apoyo increíble también. Quiero agradecerle, obviamente, específicamente a mi familia, a mis hermanas, a mi papá, a mi mamá, que han sido un apoyo constante, creyendo en lo que yo hago. Quiero agradecerle a Miguel Ángel, gran baterista, amigo mío, que vino a grabar las baterías. Quiero agradecerle a Andrew por su tiempo y por hacer la ingeniería de las baterías. Quiero agradecerle a Jonathan por haber grabado un par de bajos en el disco también. Gracias. Matías por el gran trabajo que hizo con el master. Y obviamente a mi esposa, que ha sido un gran apoyo en todo este proceso, siempre apoyándome, estando al lado mío, dando palabras de aliento y de todas las cosas y todas esas cosas positivas que siempre son buenas tener al lado de uno. Entonces nada, ha sido simplemente una experiencia muy positiva. El disco va a estar afuera pronto. Va a estar en todas las plataformas conocidas como iTunes, Spotify, Deezer, todas las plataformas que puedan tener ustedes en casa, que puedan oírlo. Y también nos pueden encontrar la información del disco en www.jrushfulmusic.com. Y nada, espero les guste muchísimo este trabajo que se tomó bastante tiempo y muchísimo amor en hacer. Y keep rocking.